La película me parece que suena a juventud, a calle, que suena a una mezcla de ciudades, no solamente una ciudad periférica, sino también a una ciudad central. Suena a la mezcla de distintos barrios de la ciudad y creo que logramos algo muy bonito y es que suena a la intimidad de Cristina y de Simón, a ese universo propio que este par de personajes han creado alrededor de la complicidad y del arte. ¿No lo llevamos de qué? De una. Y era importante plasmar la diferencia entre la casa de Cristina, la casa de Simón, la selva, los recorridos que ellos hacían por la calle en bicicleta. La calle se volvía un elemento fundamental que no quisimos saturar para que realmente tuviera ese potencial de ir contando a medida que la historia se iba desarrollando con los sonidos que iban apareciendo allí. La hicimos toda pensando mucho en a qué suena Medellín, a qué suenan los barrios, la fauna, los pájaros que se escuchan en la película. Tuvimos mucho cuidado de que todos fueran elementos muy propios de la ciudad. Y al mismo tiempo tratamos de que fuera una atmósfera constante donde no solo fueran ambientes muertos, sino que se escucharan muchos elementos sonoros como construcciones, carros pasando todo el tiempo durante la película. Yo siento que es una película muy sonora, o sea, que tiene un peso muy importante desde lo sonoro. El proceso de sonido de la película y de la película en general fue orgánico y colaborativo. Y desde el principio tuvimos conversaciones sobre lo que íbamos a hacer. O sea, desde antes de rodar tuvimos conversaciones sobre lo que íbamos a hacer en la postproducción. Entonces nos reunimos con Catalina y con el equipo de producción, con el sonidista, para plantear cuál iba a ser esa hoja de ruta desde lo creativo, lo técnico, cómo esa narrativa se iba a potenciar, qué elementos deberíamos tener en cuenta antes de rodar, y eso permitió que tuviéramos un trabajo fluido, que tuviéramos un proceso bastante orgánico a lo largo de todo el desarrollo de la película. Normalmente sonido directo con dirección tienen que tener una relación muy estrecha porque en ese momento son los oídos de esa persona que tiene toda una historia en la cabeza. Entonces con Catalina fue una muy buena relación, mucha comunicación. Me hacía énfasis cuando teníamos unos diálogos que tenían una carga dramática muy importante, entonces había que tener mucho más cuidado o ciertas acciones o algunos ambientes sonoros que ella se imaginaba en algunos lugares y algunas locaciones. Entonces, siempre con dirección tengo como una relación muy estrecha de comunicación y también de aportar de acuerdo a mi oficio para que esta historia quede muy bien contada. Venga para acá. Perro, venga. Venga para acá. Fue una gran experiencia trabajar el sonido de los Días de la Ballena porque siempre hubo un respaldo enorme de parte de producción, siempre hubo un entendimiento muy orgánico con dirección, con Cata siempre hubo ese diálogo creativo y propositivo, había apertura a explorar, a defender ideas de parte y parte, y al final creo que las decisiones que se tomaron fueron muy acertadas para la película. Desde muy el comienzo del proceso nos reunimos dirección, el equipo de postproducción y yo, y delimitamos algunas situaciones tratando de estar un paso adelante sobre lo que iba a ser el rodaje para dejar claro ciertas situaciones que se tenían que registrar y de qué manera registrarlas para que este producto final pudiera tener la mejor sonoridad posible. Por ejemplo, tiene muchas latas de aerosol, entonces decidimos que para los diálogos minimizar lo que más se pudieran el sonido de estas latas, pero cuando estuvieran en acciones y en movimientos tenerlas muy presente para darles un mayor énfasis en esos momentos. Las latas de pintura con las que ellos hacían sus grafitis
Fue un reto porque estas latas estaban metidas en los diálogos de ellos, entonces teníamos que utilizar sonidos muy parecidos y la solución que encontramos fue utilizar fragmentos que quedaron limpios, es decir, sin diálogos dentro del sonido directo y editar trazo por trazo. Para pintar con esto también desde el sonido, para crear y plasmar con unos sonidos que fueran orgánicos, con unos sonidos que transmitieran esa naturalidad, que transmitieran también ese arte. Nosotros además creamos un sonido muy particular para las ballenas que hay en la película, que son una metáfora de alguna manera del espíritu de ellos, que al irse chocando con la realidad empieza a morir y termina renaciendo en esa creación que ellos hacen de la ballena en el muro. Pero en términos sonoros, como teníamos una ballena que en efecto estaba nadando en el río de la ciudad y después una que agonizaba y después que moría en la calle, creamos un sonido que es ambiguo, porque si bien tiene los elementos de la ballena, por ejemplo, quejándose, también ese sonido se puede confundir con el paso de los carros, con el paso del metro, y la gente termina sin saber exactamente si lo que está sonando hace parte de el tránsito o si en realidad es el sonido de una ballena que se queja, que agoniza. Y a mí me parece que eso es muy bello porque de alguna manera eso era lo que nosotros queríamos con las imágenes también, que el espectador pudiera interpretar ese momento, que es un momento surreal, un momento poético, y que pudiera llenarlo con su propia interpretación. A partir de que nosotros creamos eso, ya la gente ve la ballena en el río y me dice, cada vez que paso por ahí me imagino la ballena. Entonces logramos crear esa sensación como de realidad, pero también generamos esa ambigüedad con los otros elementos que hacen parte de lo visual y desde lo sonoro logramos que eso se mezclara. Las escenas de las ballenas son bien particulares porque son escenas surreales, son escenas metafóricas en las cuales se mezcla esa realidad utópica que también está planteada desde el sonido. Los sonidos de las ballenas, tenemos sonidos de ballenas reales, pero tratamos de que estos fueran también una representación de lo que está allí, del tráfico, de, por ejemplo, cuando pasa el metro, realmente es como esa mezcla entre el sonido de ballena, ese canto de ballena y el sonido agudo del metro, la ballena encallada, cómo también empieza a mimetizarse con todo ese tráfico que está alrededor, cómo esa decadencia de la vida de la ballena se ve reflejada también en su contexto, se ve reflejada en estos planos, en estas escenas que se dan a lo largo de la película. Déjalo caminar un ratito. En la historia siempre hay esta amenaza de estos personajes que mandan en el barrio, por decirlo así. Entonces lo manejamos mucho con motos pasando en momentos muy específicos de la película, tratando de siempre de recalcar y recordar que esa amenaza está ahí constante todo el tiempo. La casa de la selva, el lugar donde ellos encuentran como ese refugio, que es la casa cultural donde ellos parchan, lo construimos como un espacio en donde la ciudad de alguna forma deja de sonar, deja de existir, porque existe es el diálogo entre ellos y de hecho construimos, enriquecimos el espacio de la selva con sonidos que pertenecen a una selva real, con insectos, con ambientes sonoros que realmente no son citadinos, sino que son de otros contextos para generar esa sensación de que esa casa de alguna manera es como un oasis en donde ellos descansan de la ciudad. En este sitio se puede escuchar una diferencia en los ambientes, que empezamos a escuchar algo no tan propio de Medellín, pero que va muy bien con la peli y con la escena y con la locación como tal. El exterior de la selva es un barrio donde se evidencian ciertos peligros, cierta exposición, y la selva, por el contrario, es un lugar seguro, es un lugar donde se permite crear, donde se permite la expresión, donde se está tranquilo.
Y desde el sonido buscábamos plantear este paralelo. Entonces, claro, fuera de la selva tenemos esos sonidos de construcción, tenemos sonidos de motos, tenemos ruido de la misma calle e inmediatamente cruzamos la puerta de la selva, se vuelve un sonido placentero, con sonido de naturaleza, las voces, los niños creando, insectos. Entonces son elementos que también hacen parte de una ciudad, pero que están más relacionados con una selva, con lo natural, con lo tranquilo. Entonces se vuelve ese contraste para los personajes de entrar a este espacio seguro. También me parece que la película suena a la música de Medellín, a una banda sonora que hemos construido eligiendo como unas joyas que nosotros sentimos que se han producido en la ciudad. Y entonces está en ese espectro la salsa, el hip hop, el rock, y bueno, otros ambientes sonoros que me parece que también logramos construir a partir del trabajo conjunto de varias personas que conceptualizamos el sonido. La idea que tenía Catalina era usar mucha música local, porque realmente el grueso de la película es eso. Suenan muchas agrupaciones locales y también tener unas músicas que realmente terminaron siendo muy sutiles, porque ella no quería que la música sobrecargara como las sensaciones, como que no guiara como al espectador forzosamente a lugares. La escena de la bicicleta particularmente, la propuesta que yo le había hecho a Catalina era con una música que tenía más densidad y también con una carga mucho más emotiva. Y Catalina pues fue muy cuidadosa en su decisión y procuró que no fuera como tal vez tan evidente el sentimiento pues o la vocación ahí de la emoción. Entonces fuimos retirando paulatinamente ahí capas y quedó como la línea, la columna vertebral como de toda esa estructura que había hecho. Y así quedó la escena de la bicicleta. La música terminó siendo minimalista, como con timbres muy sutiles de sintetizadores, algunos samples. Vinimos al Alto Estudio, donde hicimos como ya la grabación concreta de las cosas. Hicimos una remezcla de una canción de Hombre Memoria, también ahí. Hacia el final de la película, cuando ya estamos viendo la ballena dibujada al frente de la selva, empezamos a escuchar una música y se escucha una ballena que se confunde perfectamente con la música. Es algo que hicimos intencionalmente. El último sonido de la película es un canto de ballena que está afinado con la música. Entonces se busca es que esa ballena salga del muro y realmente tome otra dimensión, y digamos que con eso se hace el cierre de toda la película. Es un trabajo en equipo con nuestro equipo de Foley, editores, y realmente en la mezcla terminamos depurando mucho, pero buscando qué era lo esencial para contar la historia en cada una de las escenas. Después de la grabación en el Alto, pues ya llevamos todas estas piezas desmembradas con el fin ya de encontrarles cohesión de acuerdo a la espacialidad y la visión que tiene el cine. La mano de Daniel, donde tuvimos un diálogo pues muy bonito y que logramos las sensaciones que buscábamos todos con esta música. Por ejemplo, Víctor, que hizo la música original, de hecho participó en la mezcla al final en los ajustes de la mezcla. Estábamos todos aquí sentados en esta sala, productor, postproducción de sonido, músico, yo desde la dirección, algunos socios de Rara,
entendiendo esa sutileza de a qué le íbamos a dar más protagonismo y a qué íbamos a restárselo. Y esa conversación siento que hizo como que se potenciara el resultado final del sonido. Monita, ¿qué más simio? ¿Con cuántas para reclamarse ese bobo, mea? Yo creo que para mí la felicidad de hacer la película volvió en esta sala, volvió cuando empezamos a hacer la postproducción del sonido, porque el proceso de montaje fue muy complicado y por lo general uno en montaje tiene que hacer muchas renuncias y siento yo que lo más hermoso de hacer la postproducción de sonido de la película fue como sentir que otra vez podíamos empezar a crear, que otra vez teníamos las herramientas para hacer que la película fuera robusta y siento que el diseño sonoro y la postproducción y la mezcla que con Dani diseñamos elemento por elemento, sonido por sonido, la creación de los foleys, los adheres que tuvimos que hacer, o sea, cada una de esas cosas de alguna manera lo que hizo fue como volverme a dar a mí la sensación de que la película podía ser grande. Es como si el proceso de montaje para mí hubiera sido como una contracción y el proceso de sonido hubiera sido una expansión y un deleite. Cristina Marín, qué felicidad. Estás borracho. Creo que fue uno de los procesos más hermosos que tuvo la película y me siento muy agradecida de haberlo podido vivir aquí junto a estos maestros que también le aportaron tanto a la peli. Entonces, a todo eso suena Los días de la ballena.